Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Sofía López y hoy te voy a hablar de una cosa que te puede sonar muy fuerte o redundante o te puedes decir, no, ¿cómo así? Esta señora está hablando de una cosa que nada que ver y es cómo sientes la necesidad de sufrir. Resulta que nosotros estamos acostumbrados y nuestro cuerpo está acostumbrado a sufrir, así como se los digo. Nosotros estamos acostumbrados a sufrir, nos encanta sufrir, es más, necesitamos sufrir. ¿Por qué dicen que necesitamos sufrir? Sí, porque resulta que nuestro cuerpo, cada vez que sufrimos, cada vez que estamos preocupados, procesa unas sustancias y esas sustancias son adictivas. Entonces nos genera esa adicción a sentir esa sensación permanente de querer sufrir, de querer sentirnos preocupados, de querer sentirnos agobiados, de querer sentirnos decaídos. Entonces, muchas veces nosotros sabemos cuándo tenemos la sensación donde viene el sufrimiento, pero no somos tan conscientes de controlar esa sensación. Muchas veces nos empieza a doler la espalda, los hombros, la cabeza, nos levantamos con ganas de ir al gimnasio, nos levantamos con ganas de empezar a caminar, de emprender un proyecto y poco a poco se van desvaneciendo las ganas. Poco a poco va cayendo una curvita así hasta que finalmente llegamos otra vez al punto en donde estamos sufriendo, donde estamos preocupados y patinando en el mismo pensamiento. Nuestro cuerpo tiene la necesidad permanente de estar en esa situación, pero nosotros podemos hacer algo para controlar esa situación. Y ese control lo tenemos a través de revisar qué estamos pensando. Cuando tenemos una constante revisión de nuestros pensamientos, empezamos a volvernos conscientes de cómo controlarlos. Cuando nosotros tenemos una carpetica, un cuadernito, una hoja, lo que sea al frente, o en la mesita de noche, o al frente de tu escritorio, y empiezas a sentirte mal, miren, lo mejor que uno puede hacer cuando uno empieza con esa sensación de estoy empezando a sentirme aburrido, no es ir muchas veces y quejarse uno con el compañero de trabajo o con el esposo o con el papá que también está preocupado y también es un ser humano que no tiene muchas veces la preparación para decirnos qué podemos hacer. Lo peor que podemos hacer en ese momento es de pronto recurrir a personas que a veces no nos dan una solución, sino que por el contrario a veces nos dicen, ay, ya, no, eso se le va a pasar, tranquilo, o siéntase bien, o ya, eso no se preocupe por eso. La solución real está en sacarlo. ¿Y cómo lo sacamos? Tomamos esa hoja de papel y empezamos a escribir. Y empezamos a poner, hoy me siento agobiado, hoy me siento preocupado, hoy me siento estresado, mi cuerpo se está sintiendo mal, me estoy sintiendo como sin ganas, sin fuerzas de seguir adelante y empiezo a escribir. Y empiezo a anotar lo que tengo que anotar. Después lo lees y empiezas a entender que esa emoción que tú estás sintiendo, esa sensación en el cuerpo, a veces no es tan fuerte como lo que tú pensabas. Tú le habías dado mucha fuerza y mucho poder, pero resulta que no tenía el suficiente poder. Entonces empiezas a tener un poquito más de control sobre ese pensamiento, sobre esa sensación y empiezas a cambiar la emoción. Esto es un proceso que requiere constancia y que empiezas a hacerlo al comienzo, empiezas a sentir un pequeño cambio, pero poco a poco empiezas a sentir más y más y más cambios. A veces somos muy constantes en hacer ejercicio, en hacer cosas de la oficina, en muchas actividades, pero resulta que no somos constantes en trabajar en nosotros mismos y en trabajar en nuestra mente y en nuestro corazón. Entonces, este es un ejercicio sencillo, pero súper lindo para empezar a trabajar en la forma en que tenemos que dejar de sufrir. Hay otra cosa que nos está haciendo sufrir y es interferir. ¿Qué es interferir? Interferir es muchas veces los procesos de los demás, los procesos de nuestras tías, nuestros primos, nuestros amigos, no tienen nada que ver con nosotros o tienen algo que ver con nosotros y nosotros queremos modificar esa realidad. Entonces, por ejemplo, se le dañó la nevera a Pepito, que es mi primo o mi prima. Entonces yo quiero solucionar cómo arreglar la nevera de Pepito o de Pepita. Entonces voy y me endeudo para pagarle una nevera a Pepito y a Pepito y eso supuestamente hace que me sienta más tranquila. Me siento más tranquila ese ratico, pero resulta que a los 4 meses Pepito se quedó sin trabajo y no tienen para el mercado. Entonces yo me voy a solucionarle a Pepito lo del mercado.
Yo me voy a solucionarle a mi compañera de trabajo que está muy triste, que está deprimida, una situación personal. Entonces me voy y la voy a invitar a almorzar o me la llevo para un parque o lo que sea. Y no se trata de ser indiferentes, pero se trata de no interferir en los procesos de los demás. Mire, si alguien está en ese proceso, en ese aprendizaje, en esa evolución, déjelo que haga el aprendizaje, así como usted lo está haciendo. Deje que haga el aprendizaje porque muchas veces usted está sufriendo por el otro y ese aprendizaje no tiene absolutamente nada que ver con su proceso de crecimiento, pero usted sí está interfiriendo en el proceso del otro. Suelte al otro. Cuando son sus hijos o las personas más cercanas, dice, pero ¿cómo voy a soltar a mi papá y a mi mamá? A su papá y a su mamá, si son temas económicos, ayúdelos de esta manera, pero también entienda que ellos están en algo, en su cabeza, en su mente, que no pueden solucionar, o que usted no tiene las herramientas para solucionarle, a no ser que vayan a un psicólogo, un coach, un terapeuta, lo que sea, y los ayude a solucionar. Más ayuda podría llegar a ser esa, pero no interfiera en los procesos de los demás, primero solucione sus procesos. Cuando usted se dé cuenta que usted está bien, es como el cuento del avión que le dicen a uno, primero póngase la máscara de oxígeno usted y luego se ayuda a los demás pasajeros. Es lo mismo. Si usted se quita la máscara de oxígeno, pues ¿cómo va a ayudar a los demás? Si usted está mal mentalmente, si usted está preocupado y estresado, ¿cómo va a ayudar a los demás? Y por último, hay una cosa bien linda y es esa necesidad de sentirse uno mal, esa necesidad de querer todo el tiempo estar en el papel de víctima, esa necesidad de culpar a los demás. Cuando nosotros soltamos esa culpabilidad a los demás y nos hacemos cargo y tomamos las riendas de nuestros problemas y de nuestros cambios y de nuestro proceso de transformación, miren, las cosas se vuelven mágicas, empiezan a transformarse de una manera maravillosa. Entonces deje de culpar a los demás, deje de decirle a los demás que por culpa de mi mamá, que mi mamá se murió hace 30 años, la mamá, que por culpa de lo que me pasó cuando yo tenía 5 años, 8 años y resulta que ya tiene 40 años, 50 años. Miren, vayan a terapia, busquen una persona, hablen con un profesional, busquen a un coach, lo que sea. Solucionen ese problema para poder avanzar, pero también suelten la culpabilidad. Si usted no suelta la culpabilidad, usted no evolucionó y eso que le pasó no le sirvió de nada. Eso que le pasó de niño, adolescente, adulto, no le sirvió de nada si usted a los 50 años no lo ha soltado, porque no le permitió tener un proceso de transformación y evolución. Entonces, muy fuerte esto de somos responsables de nuestro sufrimiento, pero si es así, somos responsables de nuestro sufrimiento. Y les voy a hablar de esto en otros videos, pero los quiero invitar a poner en práctica estas herramientas y ojalá les sirvan para la vida y ojalá les sirvan para tomar conciencia de que el camino para dejar de sufrir está en nuestras manos, no en manos de nadie más.